Bueno, en el video anterior vimos em, cómo vimos las fórmulas básicas de las derivadas trigonométricas. Ahora, las que vimos en el anterior es cuando la x en este caso se encontraba sola, es decir, simplemente se derivaba una función que tuviera una x simplemente. Obviamente porque estamos derivando en función de x. Ok, entonces esta es la misma tabla que tengo aquí que vimos en el anterior caso, pero ¿qué es lo que pasa cuando la x ya no va sola? Que nosotros aplicamos, se podría decir que la regla de la cadena a estas funciones trigonométricas. ¿Por qué? Como se ve en estas tablas de derivadas, cuando nosotros tenemos algo aquí que no simplemente es x, la derivada de este valor va a pasar adelante a multiplicar y eh, se multiplicará, obviamente, se quedará nada más ese valor así. Entonces va a pasar a multiplicar la derivada de eso que tenemos nosotros adelante. ¿Ok? Entonces quiere decir, va a haber un paréntesis, va a entrar una regla de la cadena. Entonces, básicamente la regla de la cadena, digamos que es que se deriva lo de afuera y es la derivada de afuera por la derivada de lo de adentro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros tenemos el seno de, aquí es el cambio, 3x, ya no existe una x sola, ya tiene algo que lo acompaña. Entonces, vamos a identificar qué función es la función seno, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder derivar esto, vamos a ver nuestra tabla de derivadas y tenemos que la función seno es la derivada de lo que está dentro del paréntesis, en este caso la derivada de 3x es 3, por el coseno de lo mismo que teníamos anteriormente en el paréntesis, 3x. Y esta es la derivada de esta función. El 3, digamos que eh, va a pasar aquí adelante, simplemente a multiplicar, pero porque es la derivada. Es decir, la derivada de lo de dentro del paréntesis pasa adelante a multiplicar a la función que ya teníamos, obviamente, ya cambiando con la derivada. Ok. Por ejemplo, si tenemos una función que es coseno, eh, coseno de x al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué nos dice nuestra tabla de derivadas? Que la derivada de esta función es, ¿ok? Menos la derivada de lo de adentro del paréntesis, que en este caso la derivada de x al cuadrado es 2x por el seno de lo que nosotros ya teníamos dentro del paréntesis. Y así quedaría nuestra derivada de esa función. ¿Ok? Hasta aquí es fácil. Ok, vamos con otro ejemplo ahora de la tangente. Una función tangente, vamos a ver. Tangente, por ejemplo, de una raíz. Así. Ok, ¿qué nos dice la fórmula? Vamos a ver, nos dice que la derivada de esta función es la derivada de lo de aquí adentro. Y si recordamos lo de aquí adentro, ¿cómo se deriva eso? Es como si nosotros tuviéramos x a la 1 medio. Y aquí simplemente podemos aplicar regla de potencia. Pasa a multiplicar y se le resta un 1. Entonces quedaría como 1 medio que multiplica a x y 1 medio menos 2 es 1 medio menos 2 medios, que quedaría como menos 1 medio. ¿Ok? Entonces aquí el exponente quedaría como menos 1 medio.
Entonces ya tenemos la derivada de lo de aquí adentro, que en este caso es como la u de esta fórmula, ¿ok? Ahora, entonces nos dice que la derivada de u es 1/2 por x a la menos 1/2 por la secante cuadrada de lo que ya teníamos dentro del paréntesis, quedando así nuestra operación. ¿Ok? Esto se puede bajar para que el exponente no quede negativo y simplemente abajo quedaría 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos un poco más complicados, como lo puede ser una función que tenga un coeficiente al inicio, por ejemplo, 5 seno de x al cubo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que esta fórmula de acá. Esto de dentro del paréntesis ya dijimos que es este u que podemos encontrar aquí, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a desarrollar nuestra derivada. La derivada de la función va a ser igual a ¿qué? A la derivada de lo que yo tengo aquí adentro, que en este caso es 3x cuadrada. Y ojo, esto no se modifica, va a quedar ahí mismo como está. Es decir, seno será coseno. Y lo que está dentro del paréntesis, en este caso, queda igual. Tenemos esto. Esto se puede simplificar resolviendo este producto. Y la derivada final nos quedaría como 3 por 5, 15. 15x cuadrada que multiplica al coseno de x al cubo. Y este es el resultado de esa derivada. Ok. Eso sería todo. Simplemente hay que tener cuidado cuando nosotros tengamos un coeficiente al inicio, ya que pues se puede simplificar resolviendo el producto y haciendo que la derivada quede más compacta, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tengamos una función trigonométrica y dentro tengamos un paréntesis y no sea simplemente x, podemos recurrir a estas fórmulas de aquí para que el derivar sea realmente fácil. Y es como la regla de la cadena, simplemente. Vamos a derivarlo de afuera y se va a multiplicar por lo de adentro. Eso es todo, gracias.